presentando uno de los estudios que hemos realizado con epífitas, y como ustedes muy bien saben, uno de los grupos que predominan las epífitas son las orquídeas. Por eso estamos hoy aquí presentando, estoy aquí hoy presentando. Soy Ana María Benavides, del Jardín Botánico de Medellín, ahora en una línea que estamos fortaleciendo, que es de conservación. Voy a hablarles un poco sobre la reglamentación, por qué este tema voy a traer en la conferencia, qué pasa con las especies en veda en Colombia. Voy a introducir sobre los términos que son epífitas, unas formas de vida y unos grupos funcionales. Y voy a pasar así a entrar ya en el tema específico de la charla sobre las preguntas, los métodos y los resultados que obtuvimos. Entonces, para muchos de ustedes seguramente están muy familiarizados que en Colombia tenemos una veda a nivel nacional que cubre las orquídeas y las bromelias, en general los grupos epífitos, y esta veda viene desde 1970 por unas descripciones que se hicieron, y esto implica que siempre que en Colombia vamos a estudiarla, o si estas plantas se van a ver afectadas por ciertas condiciones o obras de infraestructura, se debe hacer un levantamiento de veda. Este levantamiento de veda lo que implica es, generalmente se hacen inventarios donde se determina dónde están las orquídeas o las bromelias o otro grupo de plantas amenazadas y se proponen acciones para mitigar la afectación. Y es aquí entonces donde me quiero centrar, son en estas acciones, donde más o menos desde el 2010 en Colombia, y esto también es efectivo en Brasil, en Perú y Ecuador, estas acciones se han enfocado en rescatar plantas, trasladarlas y reintroducirlas. Si uno hace una búsqueda rápida en Google, se encuentra que actualmente hay muchos proyectos que se están moviendo en el país, en la región, donde se rescatan orquídeas, sobre todo bromelias y otros grupos de plantas. Si yo hubiera hecho esta búsqueda hace unos 6 años, no encontraba prácticamente nada. Y si bien hoy estamos muy activos haciendo estas acciones de reintroducción, me llamó mucho la atención que ayer justo en la presentación del rector Juan Luis Mejía también tenía esta imagen. Esta imagen es un árbol en el centro de Medellín, donde está cubierta, como nos contaba él ayer, los bomberos haciendo reintroducción, sembrando orquídeas en los árboles en 1968. Es muy interesante que esto ya se viene haciendo hace muchos años, pero nosotros los que estamos llegando ahora, digamos nuevas generaciones, creemos que estamos innovando o haciendo cosas que no se habían hecho antes. Entonces aquí encontramos una brecha muy grande y muchos de ustedes trabajan en horticultura, son expertos cultivando orquídeas y otros grupos de plantas, pero cuando damos un paso como hacia los biólogos, aprendemos más en la academia, desde los textos, desde los libros, donde no tenemos una oportunidad o tanta práctica, hay un gran vacío de conocimiento y de unión entre la horticultura y la aplicación de estas acciones, los efectos en las plantas, por ejemplo, que vamos a reintroducir. Entonces, muchas de las acciones en reintroducción a nivel horticultural son muy básicas. Y para muchos de ustedes pues va a ser sorprendentemente sencillo lo que se hace. Simplemente cogen las plantas, las ponen en unos invernaderos de paso y luego las amarran o las amarramos a los árboles. Eso es lo que estamos haciendo. Sin embargo, ustedes muy bien saben que a nivel horticultural, para tener bien las orquídeas, bromelias y otros grupos de plantas, que podríamos hacer muchas otras acciones fáciles de implementar. Voy a entrar entonces a contarles un poco sobre las epífitas para tener todos un contexto amplio. En la zona tropical las epífitas pueden contar con ser el más del 50% de las especies en un bosque. Eso es una cifra impresionante. Y pues quiero que nos detengamos un poco a pensar en esta cifra porque eso es lo que tenemos en nuestros bosques.
Cuando estamos en el bosque, el 50% de las plantas vasculares que observamos son epífitas. Y un gran porcentaje de estas son orquídeas. En un bosque nuestro, cerca del 20-30% de las especies que podemos encontrar son orquídeas epífitas. Es decir, que hay una gran riqueza de especies y una necesidad profunda nuestra de entender esas especies. Si vamos a escalas nacionales o regionales, por ejemplo en Antioquia como departamento, cerca del 10% de las plantas vasculares son plantas epífitas. Eso es una cifra muy significativa, muy importante, y es poder entender y darle la relevancia a este grupo de plantas en términos de la riqueza de especies que representa para nuestras regiones. Como ustedes muy bien lo saben, las plantas epífitas crecen sobre los árboles. Generalmente los grupos más predominantes son las bromelias, las orquídeas y los helechos. Y la mayoría de estas plantas tienen mecanismos increíbles donde captan el agua y los nutrientes a partir de la disponibilidad que hay en la atmósfera. Es por eso que consideramos que las epífitas son como nuestros canarios atmosféricos, porque son las que en ese momento están presentando las primeras señales, por ejemplo, ante cambio climático o calentamientos como vivimos en las ciudades, calentamientos inusuales que van disminuyendo la disponibilidad de agua que hay en la atmósfera. Y no todas las epífitas son similares, con esta gran cantidad de especies, y ellas se están enfrentando a unos sistemas muy dinámicos que están en las ramas de los árboles, desde los 50 centímetros de un árbol hasta el dosel, en las ramas pequeñas o en las bifurcaciones. Tienen una gran amplitud de nichos que pueden ocupar, y esa gran amplitud de nichos les da esa gran riqueza de especies, o está relacionada con esa riqueza de especies, pero también encontramos recientemente, estamos con este artículo recién publicado en Ecology, que tenemos 7 grupos funcionales de epífitas en los bosques andinos. Es decir, si bien sus distancias filogenéticas, evolutivas son amplias, muchos grupos tienen características a nivel de rasgos funcionales que las agrupan, diferencialmente más o menos en unos 7 grupos en nuestros bosques de los Andes. Y cada una de estas tienen estrategias de agarre diferente, es decir, cómo se están sujetando a los árboles, cómo algunas de ellas son nómadas que trepan en los árboles, o algunas estrategias como estas que son las ficus o otras ericáceas que crecen justo sobre las ramas. Es decir, las características y cómo estas epífitas están ocupando los nichos ecológicos en los bosques andinos se repiten en unos grupos que podemos diferenciar. Como en la reproducción una de las características que se mide es la mortalidad, pues debemos entender un poco qué causa la muerte de las epífitas en condiciones naturales o ya controladas. Y lo que hemos estudiado en los últimos años es que si estamos en un bosque, como nuestros bosques andinos, y tienen la oportunidad de visitar uno de estos bosques en estos días, lo que ustedes van a observar es que muchas plantas epífitas están en el suelo. Es decir, muchas de las epífitas, cerca del 75% de las plantas, en algún momento va a caer. Va a caer, y esto está muy relacionado por el peso de las plantas, porque las raíces no están fuertemente atadas pues, a los árboles. Y varios inventarios que hemos hecho y monitoreos nos están indicando que en un bosque cerca del 10% de las plantas epífitas se cae en el año. Eso es una tasa de cambio supremamente alta. Es decir, si yo voy a un bosque hoy y voy en 10 años, las plantas que voy a ver podrían ser totalmente diferentes, porque la mayoría de ellas se cayeron durante esos 10 años. Entonces lo que quisimos estudiar, aparte de entender cómo podíamos hacer mejor la reintroducción,
entendiendo que las epífitas se sujetan de manera limitada al sustrato o al árbol hospedero, y entendiendo que necesitan niveles específicos de saturación de agua que está relacionado con la altura a la que crecen sobre el árbol, queríamos ver cómo se relaciona la supervivencia de estas epífitas con sus formas de crecimiento, con la altura que ocupa el árbol hospedero y el uso de los sustratos. Y finalmente, pues entender si vale la pena hacer reintroducción, si son esfuerzos que amerita seguir realizándose porque se están haciendo a escalas grandísimas en el país. Estudiamos esto empezamos en el 2013 en un sitio de estudio que está a cerca de 40 minutos desde acá, tomando el metrocable. Pueden llegar al Parque Regional Arví, en la Cordillera Central, son cerca de 2.300 metros sobre el nivel del mar, una temperatura de 15 grados, una precipitación de 2.000, 4.000 milímetros al año, una humedad relativa alta, 89%, y son fragmentos de fácil acceso, con seguridad, que nos permiten establecer estudios a largo plazo. Esto es lo que encontramos en la zona, son plantaciones que fueron plantadas al parecer hace unos 60 años, plantaciones de ciprés y pinos que no son nativos de Colombia, pero lo que creó esta condición es que tenemos un suelo lleno de musgos que facilita el crecimiento de, en otro caso serían epífitas o las ramas, están creciendo en el suelo en estos bosques, porque tienen un símil de las condiciones que encuentran en el océano. Entonces empezamos a seleccionar ciertas especies, queríamos tener representantes de estos grupos funcionales que hemos visto en los bosques y queríamos ver si teníamos especies de estos grupos, cómo iban a reaccionar a la reintroducción. Entonces estudiamos bromelias, que las denominamos tanque, atmosféricas, que no tienen la capacidad de albergar tanta agua, pero tienen la capacidad de cosechar agua atmosférica, y con orquídeas, que aquí fue bien complejo tratar de sintetizar, y aquí es un poco el mensaje es, tenemos en Colombia cerca de 4.000 especies. Si queremos entender un poco algunos detalles ecológicos a nivel de comunidad, es muy efectivo y vale la pena estudiarlos a partir de grupos funcionales, pero con orquídeas, como ustedes muy bien lo saben, es todo un reto porque son formas muy variables. Pero entonces lo que quisimos hacer es tener unas plantas que tengan las características de ramijaules, otras plantas que fueran más tipo, pues yo las llamo tallo, pero sé que ese no es el nombre descriptivo correcto, pero para que ustedes lo entiendan, es un tallo que tiene pues las hojas alrededor del tallo, y las orquídeas que tienen pseudobulbo. Así, entonces seleccionamos varias especies con estas características, y para aráceas hicimos lo mismo, plantas nómadas, antes conocidas como epífitas secundarias, y son estas plantas que reptan en el suelo hasta encontrar un árbol y pueden alcanzar 10-15 metros en los bosques. Siempre tienen un contacto con el suelo. Empezamos entonces en el 2013 haciendo este rescate, esa reintroducción al bosque. Contamos un montón de variables, hoy solamente voy a presentar supervivencia. Tuvimos en cuenta 16 especies, entre 35 y 45 individuos de cada una de estas especies, y seleccionamos 70 árboles y las posicionamos cada 50 centímetros. En la posición 0 siempre están las nómadas, porque bueno, así no las podíamos mover aleatoriamente por todo el árbol, pero hicimos una distribución aleatoria de las especies, es decir que aquí podría tener la bromelia especie 1 en mi árbol 1, pero en mi árbol 70 esa misma especie podría estar en la posición 4 o en la posición 3. Todas las plantas se orientaron hacia la pendiente y se ubicaron en zigzag a lo largo del tallo del árbol hospedero. Y como una de las
de las variables que queríamos estudiar y entender, porque en Colombia se están usando muchos sustratos, es si aplicábamos fibra de fique, que es sucrea andina, con turba. Era diferente si aplicábamos, por ejemplo, mesocarpio de coco, que es ahora muy utilizado por cultivadores y en horticultura en general, mesocarpio de coco y fibra de coco. Para usted de este grupo hicimos entonces fertilización rica en fósforo y aplicamos SuperTribe. Y durante los 2 primeros meses, si teníamos periodos mayores a 72 horas sin lluvia, hacíamos riego manual. Hicimos riego manual. Bueno, ¿qué encontramos? Esas son las características de los árboles. Son árboles, es un bosque secundario en crecimiento. Árboles todavía pequeños de promedio 8 metros, con CAP de 35, y en general los árboles están ubicados a unos 5 metros, los seleccionados aleatoriamente, ubicados 5 metros uno del otro. Es decir que están relativamente cerca los 70 árboles. Y estas son las especies que estudiamos y seleccionamos. ¿Y qué obtenemos después de 5 años de estar yendo primero cada 3 meses, después cada 6 meses, después anualmente estamos viniendo? Es que luego de 5 años, 74% de las plantas han sobrevivido. Hemos tenido una mortalidad de 163 plantas, que considero que es relativamente baja. Pero ¿qué pasa si mi muestreo o mi monitoreo hubiera terminado en el año 3, que es una de las exigencias a nivel de la normatividad para Colombia? Es que mi supervivencia hubiera sido el 88%. Es decir, que esos 2 años adicionales de monitoreo siempre me están reportando una mortalidad significativa. Y si voy a empezar a estudiar qué pasó a nivel de familias, a nivel de grupos funcionales, de especies, encontramos que las bromelias presentaron la mortalidad más alta, llegando casi a una supervivencia del 58% en el 5.º año, comparado con el 81% en el 3.er año. Sobre todo para las bromelias, este paso del tiempo, que se me ocurrió, perdón, que es acá, a este último año, el 5.º año, fue bastante dramático. Para orquídeas también, en el 3.er año, el 92% estaban vivas y al 5.º año el 81%. Y para las aráceas han sido relativamente estables y sorpresivamente plantas que hemos reportado muertas en un año rebrotan y se activa un meristema el siguiente año, entonces ahí nos cambia el porcentaje de supervivencia. Y eso es un poco lo que ha pasado con las especies. Se me olvidó, qué pena ahorita contarles, los días de supervivencia con el porcentaje de supervivencia, y eso es cómo van declinando la supervivencia de las diferentes especies a lo largo del tiempo. Y si lo hacemos por grupos funcionales, las bromelias están en esta categoría, sufriendo bastante, sobre todo por caídas. Y le siguen en su orden las orquídeas, las que denominamos tallo, las de pseudobulbo y las de ramicaule son las que más mortalidad han presentado durante estos 5 años. Y las aráceas nómadas han estado estables en las 2 especies que estudiamos. Esta gráfica está relacionada con la anterior, entonces si tengo en la barra azul la mortalidad observada y en la barra naranja la mortalidad esperada, lo que pueden ver y lo que podemos ver acá es entonces que las nómadas, lo observado en términos de mortalidad es un poco más bajo de lo esperado, es decir, que las condiciones se mantienen estables para este grupo de plantas. Para las bromelias, lo observado supera lo esperado, es decir, que este grupo evidentemente no le está yendo nada bien y nos pone a pensar si debemos seguir haciendo esto como lo estamos haciendo.
Y para las orquídeas, lo esperado, la mortalidad esperada siempre fue más alta, es decir, que de alguna forma ellas lo están haciendo pues mejor en términos de adaptación y de supervivencia. La siguiente pregunta que queríamos hacer o resolver es si tenía un efecto la posición en el árbol donde la ubicáramos, la altura. Eso está muy relacionado con la disponibilidad de agua y también de luz, pero este bosque es bastante amplio, tiene un dosel muy bajo, entonces es más a nivel de disposición de agua. Y encontramos, estas son las plantas muertas y cada una de estas barras representa el año donde se mide la mortalidad y no hay unas diferencias significativas en cuanto a dónde se ubica. Estos 8 corresponde a 4 metros y 0 corresponde a nivel del suelo. No hay una diferencia significativa en términos de dónde ocurre la muerte relacionada con la posición. Y tampoco sorpresivamente encontramos que no hay un efecto del sustrato, es decir, que era lo mismo hacer la reintroducción con fique, como lo llamamos acá, que es un postal, o con chips de coco y fibra de coco. Y tampoco tuvimos un efecto en las plantas que se irrigaron con la hormona o con el fertilizante durante los 2 primeros meses. Hemos observado después de 4 años que hay una formación de raíces, que las plantas en su mayoría han desarrollado raíces que les permiten estar bien sujetas al árbol hospedero. Muchas plantas están presentando floración y fructificación y estamos observando ya semilleros, plántulas en campo. Hubiera sido muy interesante poder hacer el monitoreo a estos semilleros. Raíces bien desarrolladas en bromelias, que es muy difícil en otras. Orquídeas, raíces muy activas y desarrolladas. Entonces, básicamente, dando respuesta a nuestras preguntas, encontramos que hay una resiliencia de estas plantas, es decir, se están adaptando a ser reintroducidas al bosque. No vemos, como lo vimos en la gráfica, que hay una diferencia si las sembramos a 1 metro, o a 3 metros, o a 4 metros. Al parecer, al menos en este rango de altura, no hay un efecto. Pero sí hay un efecto de la forma de crecimiento, sobre todo relacionado con las bromelias. Las bromelias son muy pesadas, el sistema no es muy estable para sostenerlas una vez ellas ya son adultas, les cuesta mucho desarrollar raíces nuevas. Entonces, en términos generales, creo, y este estudio nos está indicando que es exitoso realizar reintroducción. Yo les confieso que tenía mis preconceptos y creía que al final yo iba a decir, no, todas se van a morir, sinceramente no sigamos haciendo eso. Pero los resultados nos muestran que la mortalidad no es tan alta, que sí hay afectaciones en la flora, estas acciones pueden salvar estas plantas en alguna medida, que al parecer no hay diferencias en los sustratos que apliquemos. Yo creo que hay que ensayar mucho más, aplicar y hacer más monitoreo de plantas, por ejemplo, que no tengan sustrato versus las que tengan sustrato, como vemos aquí en el campus de AFID, que creo que es un laboratorio vivo para hacer esto. No hay, pues se siembran las plantas directamente sobre los árboles y les está yendo muy bien. Y al parecer, con estos resultados no hay una necesidad de aplicar estas hormonas y esta fertilización al inicio. Eso podría reducir costos para estas grandes reintroducciones que se están haciendo en el país, y de todas formas evitamos entrar más químicos al sistema. Lo que es más evidente de estos resultados es que las bromelias sí deberíamos pensar otra forma de reintroducirlas. Hemos hecho ensayos con plántulas pequeñas y muchos de ustedes, seguramente horticultores, saben que sembrar estas plantas pequeñitas es muy efectivo, por ejemplo con silicona o algunas pegantes, y después de 3-4 años tenemos estas plantas
muy bien en el campo, que podría ser una solución y no llevar plantas grandes que no van a ser efectivas a largo plazo. Y creo que la tarea que tenemos ahora entre las personas y las instituciones que están haciendo estas tareas de reintroducir este grupo de plantas al bosque es hacer un intercambio más efectivo con los horticultores, porque como les cuento acá, son acciones muy sencillas que seguramente con el conocimiento y la experiencia que muchos de ustedes tienen se podrían hacer mucho mejores. Muchas gracias. Este trabajo fue apoyado en su inicio por el Programa de Manejo Forestal Sostenible con cooperación de Finlandia, la Corporación Parque Arví, que si ustedes tienen la oportunidad en estos días de visitar, está en la estación de Metrocable El Tambo. Tienen opciones y pueden ver este experimento y también pueden hacer el recorrido por el Domo de las Orquídeas, que fue uno de los resultados unido a este experimento, en el que quisimos resaltar y dar a conocer la flora nativa, orquídeas, bromelias y aráceas. Muchas gracias.